el caso de Lian. Como ustedes saben, es un niño que ha desaparecido en la provincia de Córdoba y que no se sabe dónde está. Es muy parecido al caso de Loan. Algunos detalles que podrían ser indicios de una posible trata con fines ritualistas. Luego que nosotros lo tratamos aquí en el canal, vieron que lo tratamos la semana pasada, en Crónica empezaron a hablar de esta hipótesis que se está reforzando en la justicia de Córdoba. Exclusivo, primicia, siempre a esta hora, 21:27. Escucha bien, brutal giro en la causa Lian. Trata de personas con fines rituales. Es una de las hipótesis que maneja el juzgado. El rol, escuchá, de los reclutadores y los explotadores es la información que trae Cristian Eche, directo desde Córdoba. Está, lo que ves atrás es el juzgado federal donde hace instantes declararon los menores y hace unas horas volvieron a declarar por segunda vez los padres de Lian. Todo tuyo, Cristian, dale. Bueno, Dieguito, la verdad que estamos en momentos realmente muy críticos de la investigación porque las búsquedas en el punto cero culminaron. No hay búsqueda. ¿Lo dejan de buscar a Lian? Es lo que nos preguntamos todos. Mañana, cuando nos despertemos a primera hora de la mañana, ¿vamos a ver a las autoridades buscando al menor? Lo que está pasando en estos momentos es clave, porque están intentando conectar las rutas posibles de escape que pudieron utilizar los raptores para llegar a una provincia totalmente alejada de Córdoba. Estamos hablando de una provincia la cual lamentablemente está siendo muy afectada por este tipo de situaciones, pero uno, viendo los antecedentes aquí en la provincia de Córdoba y situándose geográficamente, es decir, que secuestran a un menor de edad en el centro de la provincia, lo cual está a más de 1.200 kilómetros de cualquier punto limítrofe hacia otro país. Lo que estamos hablando es que no hace falta que lo crucen a otro país. Lo que está sucediendo aquí, está sucediendo en nuestro país. Claro. Entonces, la investigación que entendemos que se abrió la Interpol no pasa en Paraguay, no pasa en Bolivia, pasa acá, pasa en nuestro país. Hay gente que pudo escaparse de las manos de sus secuestradores, gente que capta, gente que rapta, gente que amenaza. Cristian, a ver, tengo una consulta. El testimonio del padre, ¿no? La primera vez que habló de venganza. ¿Crees que va a ser el eje ahora en su declaración junto con la moza, enfrente a la fiscal? ¿Cómo, perdón? Digo que, a ver, el padre puso el tema de la venganza en la causa. ¿Vos creés que ahora es el eje de esta declaración para con la fiscal federal? Mirá, claramente los padres declararon Plácida por un lado, la mamá de Lian, y Elías por otro. A ver, los testimonios de ellos coinciden. Ahora, que estén investigando más a uno que otro, eso se puede dar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo estén investigando más a Elías que a Plácida, o a Plácida que Elías, eso se está dando. Hoy estuvieron más de 8 horas declarando. Están apretando, a ver chicos, están apretando los padres a ver si largan información. Claro. Eso está claro. Todavía no largaron nada, pero están en el centro de las miradas. Entendemos que el abogado Ballini quiere sacarlos un poco del foco porque están pasando un mal momento, pero acá no vemos a un padre pidiendo justicia. Acá, a ver, yo hablo con cualquier persona y lo que hace es utilizar el sentido común. Si a mí le pasa algo a mi hijo, yo estoy acá a los gritos pidiendo justicia, ¿Puede estar hablando con la cámara, pegando encubriendo a la abuelita o a uno de los vecinos? Todo puede ser, chicos. Mucha gente cree que no existen los rituales de ofrenda con seres humanos. Esto es más habitual de lo que ustedes creen. Muchas veces se vincula al poder dentro de estos rituales. La verdad, no suele ser tan así, ¿eh? Puede ser como no. No hace falta que haya tanto poder. Muchos creen que al tratarse de una vida, de un ser humano, tiene que haber grandes, poderosos detrás, pagando un montón de dinero. Pero no es así, ¿eh? No es así. Dentro de estos sectores vulnerables donde se dan este tipo de prácticas, suele darse mayoritariamente
en lugares de bajos recursos, con falta de acceso a la educación y donde no hay incluso acceso a las ciencias. Por lo cual, el pensamiento mágico es profundo allí. Suelen proliferar muchísimo este tipo de brujas, chamanes, videntes, curanderos, que cumplen todos los roles. Desde ser un maestro, un médico, sanador mental, bueno, todo lo que ustedes creen, todos esos roles que debería ocuparlo distintas figuras profesionales que han estudiado y están capacitadas, las ocupa este curador. Todos los males que te pueden ocurrir son a base de trabajos malos y trabajos blancos, trabajos negros, como le llaman ellos. Para combatir esto, se los adoctrina a estas poblaciones con que para distintos males hay que hacer distintos trabajos. Esos trabajos pueden ser desde ofrendar un animalito, hacer un trabajito con distintos ingredientes, enterrar un pote con tal cuestión dentro de un lugar X, hasta ofrendar algo. Muchas veces la gente piensa que quizás ofrendar algo es para curar una enfermedad o, no sé, ayudar a alguien. No, muchas veces esto se hace para salir impune en una causa judicial, para lograr abundancia. O si tienen siembra, para que esa siembra le vaya bien, para que llueva, para que la madre tierra se alimente, la Pachamama. En el caso de Lian, la realidad que yo ya les dije, cuando desaparece un niño hay muchas hipótesis mucho más fuertes que la trata de personas y que el tema ritualista. Muchas hay antes de estas hipótesis que son más complejas. Pero bueno, estamos viendo en un momento que en general los medios fogonean las hipótesis más sabrosas, ¿no? Hay un vehículo, una combi blanca que entró, que se llevó a este niño. Bueno, es más atrapante esa hipótesis que a la hipótesis de se perdió y falleció ahogado o deshidratado. Suelen ser las hipótesis que más se venden, por lo general. Cuando me meto en un caso es porque veo indicios de que la hipótesis vinculada a nuestra problemática es posible. Ustedes me van a preguntar qué vi en el caso de Lian. Bueno, claramente cuando se menciona una curandera y a fechas ritualistas de carnavales, ya ahí hay dos factores importantes que te podrían indicar que posiblemente la hipótesis de un crimen ritualista es posible. Me llamó la atención algo en lo cual hicieron mucho hincapié, que fue la compra de una maquinaria que valía 10 millones, que para esa familia era una suma muy grande, y se destacaba incluso en el relato de la familia y los vecinos. Otra cuestión que yo pude observar es que por esas fechas había viajado una curandera desde Jujuy hacia la provincia de Córdoba. Dicen que era para curarle un mal físico al padre. Dicen. Y que al otro día esa mujer volvió a la provincia de Jujuy. Claramente la hipótesis ritualista es viable, tiene que ser investigada junto a otras hipótesis. Lo que siempre sumo a esto es que dentro de estas hipótesis muchas veces esos rituales están acompañados de organizaciones coercitivas tratantes dedicadas al narcotráfico. Porque me lo dice la experiencia. Porque en la mayoría de los casos que pude ver similares, siempre hay involucrado el tráfico de sustancias. Y ustedes me dirán, ¿y es un ajuste de cuentas o es un ritual? Sea lo que sea, termina en el mismo lugar. La ofrenda. ¿Y por qué sucede esto? Porque las organizaciones coercitivas narcoterroristas
utilizan rituales de sangre. ¿Para qué utilizan estos rituales estas organizaciones criminales? Como lo utiliza cualquier otra organización coercitiva. Para destruir psicológicamente a sus adeptos. A los que cometen esos sicariatos, incluso. Para despersonalizar, disociar, destruir la psiquis de sus adeptos. Que son esos adeptos a los cuales luego los obligan a cometer actos terribles. Entonces, ¿es viable la hipótesis? Es viable. ¿Cuál es el problema que yo veo en este caso? Es que debería haber actuado una fuerza especial capacitada en la problemática desde el día 1. ¿Por qué? Me pueden llegar a preguntar. Porque en los allanamientos hay contenido que solo nosotros podemos distinguir y explicar la importancia, el significado. Personas que conocen la problemática, que conocen cómo piensan estos criminales, son los que pueden ayudar a detenerlos, justamente. Porque la policía, las fuerzas federales no están preparadas para esto. Y lo demuestro todos los días con casos en los cuales soy yo el que lleva adelante estas investigaciones de forma paralela, o las denuncio, o me piden ayuda para sacar a flote y descubrir la verdad. En este caso no participó gente especializada en la problemática desde el día 1. Por lo cual, en esos allanamientos que realizaron, por ejemplo, en el lugar donde vive esta curandera, no se encontró o no se buscó material que podría ser útil para poder llegar a la verdad. Si estamos hablando de un crimen ritualista. ¿Qué sucede? Que le dan tiempo a eliminar pruebas. Esto es el día 1. Desde el día 1 tiene que participar gente que conozca la problemática, porque después se pierden las pruebas. Entonces, vamos a ver qué sucede con este caso. Yo creo que si fue la familia que participó y pidió este ritual, creo que en algún momento se van a quebrar por el tipo de gente que es. Creo que se van a terminar quebrando. Ahora, si lo entregaron al niño con estos fines y no saben lo que sucedió después, también se van a quebrar y van a decir que entregaron al niño. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Quizás no desapareció ese día, quizás que estuvo montado. Pero bueno, está bien que se investigue esta hipótesis. Yo no sé con quién le van a reforzar esa hipótesis, quién va a ayudar a investigarlos, porque la verdad es algo muy específico y yo no conozco gente que conozca el tema para investigar dentro de la justicia. Por lo cual, por más que esté esta hipótesis, pueden tener la hipótesis, pero ¿cómo van a descubrir si esta hipótesis es o no es? Si no tienen a alguien capacitado que pueda explicarles y encontrar las pruebas para fundamentar que esto fue así. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.